Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Ya es el lunes de la quinta semana de Pascua. Seguimos con la alegría de la resurrección y con toda la manifestación del amor de Dios para nosotros. Hoy la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 21 al 26. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien se los enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la presencia de aquel que Jesús promete para recordarlo todo, el Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos. Que esta promesa que Jesús hace hoy en la palabra de tu presencia y tu venida, nosotros que te hemos recibido en el bautismo, en la confirmación, podamos vivir en el amor de Dios, podamos sentir la presencia intratrinitaria de Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y podamos obrar según su voluntad. Amén. Primer momento, ¿qué dice el texto? Ya hemos leído, proclamado la lectura de hoy, Juan 14, versículos 21 al 26, ¿qué dicen las palabras como tal, objetivamente hablando? ¿Qué le está diciendo Jesús a los discípulos? ¿En qué entorno están? ¿Qué están celebrando? ¿Cuáles son las principales ideas que maneja hoy este texto? ¿De qué está hablando el Señor acerca de mandamientos, del amor? ¿Quién le hace una pregunta? ¿Cómo responde Jesús a esa pregunta? ¿Y qué habla acerca del Espíritu Santo? Miremos todos esos tres momentos que vamos indicando. Como siempre, varias lecturas claras, buena entonación, lectura, idea principal clara, ideas secundarias, bajamos, lo reconstruimos con la memoria y después lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Seguimos en el contexto de la última cena. Estamos en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan y hoy con los versículos 21 al 26. Ya se ha vivido el momento de la institución de la Eucaristía, ya ha salido toda esta situación de la vivencia de Judas, de la traición. Ahora Jesús les está hablando con todo el corazón a estos que lo están escuchando porque es la última conversación. Y en esa última conversación se tratan diversos temas. Ustedes pueden mirar capítulo 13, 14, 15, 16 hasta el 17, que es la oración sacerdotal. San Juan nos relata muy bien todas estas enseñanzas de la última cena. Y en el contexto que empieza hoy, Jesús quiere dar claro que los mandamientos, que aquel que los acepta, ese y guarda estos mandamientos, vive con lo que Él enseñó, porque Él es el verbo del Padre, Él da la palabra de Dios, Él enseña a vivir según Dios, el Hijo nos enseña que seamos hijos en el Padre, porque nos ha dado esa capacidad con su pasión y muerte y resurrección. Pues aquel que guarda los mandamientos, ese acepta a Jesús y tiene una consecuencia, y la consecuencia es que a ese vendrá también el Padre lo amará y Jesús lo amará y se manifestará a él. Empieza a hablar Jesús de manifestación, pero la clave aquí que Jesús va dando es que la manifestación se da en aquellos que aman a Dios, que aceptan la enseñanza de Jesús, la guardan, en ellos vendrá el Padre y el Hijo, lo amarán y entonces se manifestarán a él. Entonces interrumpe Judas Tadeo, no Iscariote, sino Judas Tadeo. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo?
Y seguramente Judas lo hace con toda la bondad. Judas es primo hermano del Señor, lo conoce desde pequeño, están en el entorno de la despedida de Jesús y entonces Jesús está hablando de manifestación en aquellos que guardan su palabra y que lo aman. Y Judas, tal vez con un sentido hebreo y que tal vez todos tenemos en el corazón, es porque Dios no se manifiesta a todo el mundo de otra manera, como que Dios no tenga duda de vean, es que soy Dios. Y Jesús vuelve a repetirle la clave. Y la clave para que alguien comprenda cómo se manifiesta Dios, cómo obra Dios muy distinto a la manera del mundo, es que el que lo ama guardará la palabra, el Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Y empieza aquí a hablar Jesús de una gran revelación de la inhabitación trinitaria. Haremos morada en él. Y ya no hay que buscar a Dios en el gran templo de Israel, de Jerusalén. Ya no es solo el Dios que moraba en la tienda del encuentro, como aquel recorrido que hacían los israelitas saliendo de Egipto y donde Dios les prometió su presencia y bajaba la nube y estaba la Shekinah, la presencia de Dios. Jesús está hablando de una revelación nueva que tiene que ver con aquellos de adoradores en espíritu y en verdad que le decía también a la samaritana. Y es Dios hará morada en aquellos que lo aman. Y el Hijo ve que si alguien ama y guarda los mandamientos que el Padre le ha dado al Hijo, pues Él vendrá con toda la alegría y morará en su corazón, y vendrá el Padre también y el Espíritu, y harán morada en ellos. La manifestación de Dios no se hace a través de avasallamientos, como de pasar por encima de la libertad humana. Dios se manifiesta a aquellos que lo quieren amar, y se manifiesta en su sabiduría, en su presencia, en su amor, en su bondad. A todos nos da su providencia, a todos nos da su amor, inclusive a los que no lo aman, porque Dios no guarda rencores. Pero, ¿quiénes son los que conocen esa manifestación? ¿Quiénes pueden profundizar en aquel encuentro con Dios? Los que empiezan a amar a Dios, los que guardan los mandamientos de Jesús, los que guardan lo que Jesús dijo e hizo y enseñó, que es la palabra que dio el Padre. Y eso le va permitiendo a aquel que vive en Dios sentir la presencia de Él, sentir y vivir, no solo en sentimentalismo lo digo, sino en una realidad y en una opción radical de vida, en vivir en unión con Dios y en comprender que somos templos de Él, porque Dios viene a morar en aquellos que le abren de par en par las puertas del corazón. A todos desde el bautismo se nos da la capacidad de ser morada de Dios, templos del Espíritu Santo, inhabitación trinitaria, pero aquel que ama y guarda los mandamientos es el que conoce esa presencia. Entonces, el mundo sigue pidiendo que Dios se manifieste, que Dios haga una seña, que Dios mire, haga no sé qué. Y tristemente, inclusive lo hemos hablado a veces, que Jesús hablando en aquel relato del rico Epulón y el pobre Lázaro, le decía al rico Epulón ya condenado al infierno que ni resucitando un muerto se convertirían. Y eso pasó. Jesús resucitó a Lázaro. ¿Y qué llevó a eso? Sí, unos se convirtieron, pero otros muchos tomaron ese último milagro como quien dice, este ya está haciendo cosas que no podemos negar y entonces hay que deshacernos de él. Y el ser humano es capaz de eso. Y Dios se va manifestando en lo sencillo del amor cotidianamente, en aquellos que lo aman, les da su sabiduría, les da la fuerza del amor, les da su presencia y aquel que abre de par en par las puertas del corazón a Dios, pues Dios entra. Acuérdense ustedes, Apocalipsis 3:20, tocaré a la puerta, entraré y cenaremos juntos. Y entonces tenemos que estar atentos cuando Dios toca las puertas del corazón y viene a inhabitar, a ser morada en nosotros. Por eso es que, y esto es muy importante, la gente dice, yo no mato y yo no robo, y yo no le estoy haciendo daño a otros si yo soy infiel, si yo hago esto, un daño, o yo tomo mis decisiones, yo tomo mucho licor y yo no le estoy haciendo daño a otros, en mi cuerpo, o yo tengo lujuria y no le estoy haciendo daño a otros, en mi cuerpo, etc. Y resulta que está haciendo daño al templo, que es, al templo que es. Y cuando cometemos ciertos pecados que son con nuestro ser, contra nuestro ser, hacemos daño a la morada que Dios ha hecho en nosotros y no lo amamos y lo expulsamos de nosotros. Esto es una revelación y esto nos ayuda a meditar cómo vivimos como templos de Dios y como morada de Dios. Esta inhabitación, el encuentro más grande, no tenemos que ir lejísimos, recorrer kilómetros. Claro, las peregrinaciones son muy bonitas y tienen todo el valor de peregrinación, pero somos templos de Dios. Y tenemos en el Espíritu con minúscula toda la capacidad para que Dios viniera y morara dentro de nosotros. Entonces hoy
Abramos el corazón, miremos cuánto amamos a Jesús y cuánto amamos su palabra y guardamos los mandamientos, y vamos a empezar a sentir una revelación cada vez más profunda. Y Jesús les quiere decir, bueno, esto como quien dice no lo entienden por ahora, pero les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero vendrá el Paráclito, el defensor, el abogado, aquel que les explicará todo, que enviará al Padre en mi nombre, y será quien lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. Enseñar y recordar. Ya Jesús les ha hablado, les ha dado toda la palabra, les ha enseñado toda la enseñanza del amor, ha vivido el amor, ha mostrado cómo se vive, y podríamos tomar todas esas parábolas bonitas, la del buen samaritano y un montón de enseñanzas del amor a Dios primero y al prójimo como a uno mismo. Él es el amor, todo en Jesús brota con un amor profundo, y eso lo podrá dar el Espíritu Santo a aquellos que quieran comprender, a aquellos que quieran aprender. Entonces, el que ama, dice un autor que cuando se ama a alguien se es capaz de abandonar libremente el punto de vista personal para adaptarse al máximo a la voluntad y a los deseos de aquel que se ama, que se transforma en aquel a quien se ama, se establece una especie de simbiosis mutua. Tu deseo es también el mío, tu voluntad es la mía, tu pensamiento ha llegado a ser el mío, nuestras dos vidas forman una sola vida. Eso deberíamos ser nosotros con Dios, una simbiosis, porque Él viene a morar en nosotros, el Espíritu con mayúscula viene a morar en nuestro espíritu con minúscula. Y entonces aquí hay como una relación, el Padre, Jesús y yo, el Padre, Jesús y cada uno de nosotros, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo, que se ha dado y ha derramado en los corazones de aquellos que aman a Dios y que le abren el corazón. Todos por el bautismo lo hemos recibido, pero hacerlo vigente y real en nuestra vida cotidiana es una opción de amor en ellos, en los que aman a Jesús, los mandatos de Jesús y por ende toda la voluntad del Padre, son los que sienten esta revelación interior del corazón. Usted la vive, yo la vivo. Tenemos la capacidad de amar y de hacer como llegar a un anhelo de santidad, que es lo de los santos, la simbiosis con Dios. Yo me pongo totalmente en las manos de Dios, haz de mí lo que quieras, todo es tuyo, Señor. Entregamos, como en la oración, todo el entendimiento, la libertad, la voluntad, todo el haber y poseer. Él nos lo dio. A ti, Señor, lo tornamos. Todo es tuyo. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. Es una entrega total. ¿Y cómo la hacemos nosotros para que Dios inhabite, venga y more en nosotros? Y ya no hay que ir solo a peregrinaciones. Claro, en el Santísimo es importantísimo, en cada templo que está. Pero es que si nosotros comprendiéramos esta inhabitación de Dios en nosotros, y ahí está la manifestación, y nos gusta, y yo también, en algún momento uno va a lugares donde ha habido manifestaciones de Dios a través de la Virgen, y hay cosas muy bonitas, pero Dios más que eso se revela en cada corazón, y está donde lo invitan y donde le abren la puerta. Estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:20. ¿Cómo está nuestro corazón para esta manifestación del amor de Dios? ¿Quién conoce a Dios? El que ama, el que lo busca, el que le abre las puertas del corazón, no el que se las cierra. Y tristemente cuando nosotros pecamos, cerramos esta puerta a la manifestación del amor de Dios. Él sigue amándonos. Es más, Él sigue demostrando ese amor. Pero si uno se cierra a sí mismo, en su pensamiento, en su libertad, en su voluntad, en todo su ser, en su espíritu, ¿cómo lo va a sentir? ¿Cómo va a vivir en su presencia? Si no quiere tener una relación directa con Él. ¿Usted quiere tener una relación con Dios? La pregunta, y yo me pregunto. Pues hay que amarlo, hay que vivir según sus mandamientos y en orden a ello sentir la fuerza del Espíritu que viene a mostrarnos la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque te has manifestado en este amor tan grande al enseñarnos los mandamientos del Padre y la voluntad del Padre. Permítenos hoy amarte, Señor Jesús, y en el amarte sentir esta inhabitación trinitaria, esta presencia, este conocer que somos morada tuya, Señor Dios uno y trino. Enséñanos a ser dignos templos tuyos, Santo Espíritu, dignos templos también para que moren el Padre y el Hijo con nosotros. Que todo lo que nosotros busquemos en la vida sea una simbiosis contigo, unirnos totalmente, abrirte las puertas de nuestro corazón. Sabemos que no avasallas, que no pasas por encima de la libertad humana.
Hoy te decimos libremente, como ejército orante, cada uno de nosotros, y los invito, hermanos, a que lo hagan, decirle a Jesús: Señor, libremente te dejo entrar en mi vida. Te doy las llaves y te abro las puertas de mi corazón. Entra también, Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y toma morada en mi ser. Entra y establece toda tu santa y perfecta voluntad en mi vida. Quiero unirme total y radicalmente a ti en todos los aspectos de mi vida y nunca jamás separarme de ti. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Qué hago en mi vida para ser morada de Dios? ¿Cómo en otros momentos de mi vida he sido obstáculo para que Dios venga y habite en mí, entre en mi corazón? Quiero amar a Dios, quiero cumplir sus mandamientos, quiero vivir en Él. ¿Cómo tengo que vivir? Voy a hacer esto y esto y esto, cada uno. ¿Cómo veo y pido la presencia del Espíritu Santo que ya se me ha dado en el bautismo y en la confirmación para vivir en Dios, con su gracia, con su sabiduría, con los 7 dones del Espíritu Santo que vamos a profundizarlos ahora en Pentecostés, pero que los tenemos todos los días para aquellos que quieran vivir en Dios, con Dios y para Dios? ¿Cómo hacer todo esto? ¿Cómo vivir este evangelio de hoy? Gracias por todos los comentarios que hacen al final del chat, por el eco, por lo que les gustó, por toda la enseñanza profunda que ha quedado en el corazón. Gracias por seguir poniendo de qué país, estado, en el país, estado o provincia, y en eso es la ciudad de donde escriben. A mí me da una alegría todos los sitios que he logrado leer, y porque esto es una fuerza de Dios. A los 4 puntos cardinales pueda llegar como una breve reflexión muy sencilla, pero que cada uno se motive a encontrarse con la palabra y tener un encuentro con Dios cotidiano. Eso es lo que cuenta. Señor los bendiga, los llene de toda su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.